Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy es 13 de noviembre del 2022. Vamos a continuar con la serie La adoración, el patrón divino de la adoración que complace a Dios. Ya llevamos 4 y esta es la parte número 5. Esta es la parte número 5. Posiblemente este estudio se va a llevar como unas 9 o 10 partes, porque estamos viendo lo más importante, el patrón divino de la adoración que complace a Dios. Estamos ahora viendo las características de lo que se compone el culto de adoración. Iniciamos el domingo pasado con el canto o la alabanza. Vamos a continuar con el canto congregacional. Acuérdense que nosotros en la Iglesia de Cristo el canto es congregacional, no es canto de coros o con solistas. Ya lo vimos con los textos de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Vamos a continuar con esto en la música que Dios quiere en su iglesia. Estuvimos analizando los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del canto, ya lo vimos el domingo pasado. Ahora vamos a ver un punto muy importante, hermanos. El principal de esta mañana va a ser si está permitido el uso de coros y solistas en la iglesia de Cristo. Porque se está viendo tristemente que hay iglesias que usan coros. Vamos a ver esto. En la iglesia de Cristo vamos a ver las preguntas. ¿Hay canto congregacional? ¿Hay canto con coros? ¿Hay canto con solistas? ¿O hay canto con equipos de alabanza? Eso es lo que vamos a discutir y estudiar con soporte bíblico esta mañana. Miren la introducción. Fíjense, hermanos. Dios, fíjense bien, Dios no es impresionado con la belleza del sonido del canto. Dios no es impresionado con la belleza del sonido del canto, sino con el contenido del corazón del cantante. Otra vez, Dios no es impresionado con la belleza del sonido del canto, fíjense bien, sino con el contenido del corazón del cantante. El soporte bíblico es Efesios 5:19, como dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, fíjense lo que dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso ya lo hemos visto. Fíjense bien. Número 1, las Escrituras nos exhortan a que debemos siempre intentar mejorar cualquier actividad en el sentido de presentarla correctamente. Todo lo debemos hacer decentemente y con orden. Ese es un punto. O sea que las Escrituras nos exhortan a que debemos siempre intentar mejorar cualquier actividad en el sentido de presentarla correctamente. Así como cuando pasamos a dar un estudio, debemos adornar la doctrina en todo, así nos dice el apóstol Pablo, la mejor presentación que podamos, así el canto. Pero número 2, estamos viendo que las Escrituras, fíjense bien, no demandan seguir, no te dicen las Escrituras que tienes que seguir cierto modo o método de cantar, sino que es cantar con gracia en nuestros corazones. Lo dice el otro texto, Colosenses 3:16. Apréndanselo de memoria. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 son los que dicen que debemos cantar con gracia en nuestros corazones. Eso es lo que dice. Fíjese bien, pero ¿por qué decimos esto? Porque algunas iglesias de Cristo exigen que todos tengan voz. Ahorita vamos a ver algo relacionado con lo que es la música y me va a apoyar el hermano David Figueroa, él sí sabe de eso, de lo que es los acordes, las notas y todo eso. Ahorita lo vemos, pero en muchas iglesias se exigen que todos canten. Si tú eres barítono, tenor, mezzosoprano, que todos tengan su voz obligatoriamente, pero no, hermanos. Dios acepta que nosotros cantemos líricamente, de oídas, no importa, un nudito,
Una persona que no tiene estudio mucho, pues no se le va a exigir, eso no se exige. Pero en muchas congregaciones sí, por eso está el resultado de que ya tienen coros, solistas y tienen equipos de alabanza. Fíjense bien, equipos de alabanza. Entonces, ¿por qué les digo esto? Miren, ahorita vamos a verlo. En las congregaciones de Cristo, en ciertas congregaciones de Cristo, puede haber que a los miembros se les exija que canten a voces, pensando que cantar de oída o lírico o cantar de oída deja que la alabanza necesite mejoramiento. Pero ¿es esto bíblico? ¿Es bíblico? Vamos a ver. Miren, vamos a poner el ejemplo bíblico. Ahí vemos al apóstol Pablo y Silas en prisión. En Hechos 16:25, el médico Lucas narra que a medianoche en el calabozo, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren, hermanos, el canto a cuatro voces se inventó en el siglo XVIII en Inglaterra. Las cuatro voces masculinas, ahorita vamos a verlo. Hasta el siglo XVIII. En el siglo I, cuando estaba Pablo, no había eso. Ellos no sabían que tenor ni que soprano. Ellos estaban en la prisión, ellos no tenían instrumentos, no tenían acordeón, órgano ni nada. Fíjense bien, como se describe en el texto, vemos que Pablo y Silas no tuvieron en sus manos un himnario. Ahorita tenemos un himnario con notas escritas para cantar a cuatro voces. Ahorita voy a explicar lo que es cuatro voces. Me va a ayudar David. Alabando bien al Señor en la cárcel. Ellos no tenían un himnario para cantar para empezar. Además, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:19 que debemos andar como hijos de luz y debemos alabar a Dios en nuestros corazones y cantar himnos. Es alabanza a Dios. Ya les dije que el canto es alabar a Dios. Ese es el propósito del canto congregacional, alabar a Dios y aparte explicar la verdad bíblica. El canto tiene que tener contenido bíblico. Entonces, así que Dios no nos oye porque seamos eruditos y conocedores de la ciencia de la música. Si usted no la sabe, yo no me sé los tonos ni nada. Soy lírico para lo que yo hago. Entonces, pero eso agrada a Dios, es nuestra voz, ¿verdad? Ok, entonces sí quedó claro, hermanos, que el ejemplo bíblico es Pablo y Silas. En el calabozo estaban cantando a Dios. Ok, vamos a ver, fíjense bien, estamos viendo la introducción. A ver, David. En esta versión que yo tengo, dice en el 19, cantando salmos e himnos, canciones espirituales para ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. O sea que, como dice la Biblia y lo está leyendo David, ¿cuál es nuestro instrumento de música? La voz. La voz. Y lo que sale del corazón bíblico del hombre. El corazón bíblico del hombre. Ok, ya se los expliqué cuál es el corazón bíblico del hombre para que ustedes lo piensen. Fíjense bien, miren, vamos a seguir con esto. En el primer siglo el arte de cantar a cuatro voces no se conocía, ni por siglos después. Hasta el siglo XVIII, dice, el cantar era más bien a voz monótona y sin melodía. Eso es lo que dicen los eruditos, los investigadores. Ahí estoy poniendo yo lo que es armonía a capela, acordes, melodías, notas, que vamos a verlo ligeramente con la asesoría de David. Dice, en cuanto a grupos, todos cantaban de manera igual en el primer siglo. No hemos de considerar mejorar la alabanza con poder cantar a cuatro voces cierta melodía determinada. Haz de cuenta que Hugo viene aquí a dirigir y ustedes tienen que cantar soprano, tú, y te separan, tú tenor, tú esto. Entonces, no es bíblico eso. A ver. Si recuerdan, la mayoría de los que estamos aquí, hace 11 años o 12, cuando estaba Silver, nos quedábamos después del mediodía el domingo a practicar el canto. Y nos dijo, ahorita están acomodados como bajos, tenores, sopranos, segundas, mezzosopranos, pero a la hora del canto se me van a repartir para que los demás nos empiecen a escuchar. Y cantar juntos. Y de ahí cantar juntos. Sí, o sea que eso es bien importante que se sepa. Miren, no está prohibido que se nos enseñe, como dice David,
y como dice la Biblia, que no eduquemos la voz. Aquí se le llama talleres de canto, pero el taller de canto se hace fuera del culto de adoración, como lo está narrando David por experiencia. Se les enseña, mira, tú educa tu voz, da lo mejor al maestro, pero te enseña, ok, está correcto, para que tú te sepas tu voz, reconozcas cuál es tu voz y des lo mejor. Pero ya después, cuando es en el culto de adoración, cuando es la asamblea reunida, distribúyanse y canten todos, porque el canto es uno a otro. Tenemos que cantarnos, es una exhortación de uno al otro, todos juntos a la vez. No que nomás canten ellos, que es el problema, que ellos separan a esos especialistas y los ponen en el frente y ellos cantan y los otros nomás están echándoles el ojo. David. Si eso se practica, que no sea un culto, si es un seminario, también es pecado. O sea, debe ser un taller de canto, nomás que no sea dentro del culto de adoración. Tú puedes, por eso nosotros aquí en la Iglesia de Cristo, las iglesias de Cristo, en la mayoría, ¿verdad, David? Tenemos talleres de canto. Por ejemplo, David sabe de todo eso. Entonces, si nosotros queremos educar la voz para dar lo mejor al maestro, pero fuera del culto de adoración, que no sea parte. A ver. No recuerdo año exactamente, pero debe haber sido en los 60. Estuvo aquí el coro entonces de Abilene Christian College, ahora University. Sí, University. Y el coro pues abarcó desde donde está el abanico acá de mi izquierda hasta el abanico de la derecha. Se quitó mesa, se quitó púlpito, había muchachos ahí, pero era fuera del horario. Era un taller. Era un taller. No era en el culto de adoración. Así es. Probablemente yo creo que en Elgin, porque yo los veo en YouTube, sale ahí en el último que pone el hermano, pone coro y todo. Espero en Dios que no pasen ellos solos a cantar. A lo mejor yo creo, habría que checar que es como tú dices, que es un taller, ¿verdad? Cuando estuvimos en pandemia, los primeros que tuvimos nos conectábamos con él Sí. para ver el servicio. Era normal como todos, un hermano dirigía a toda la congregación, los poquitos porque también ahí estaban Sí, restringidos. pero todos juntos. Pero todos cantaban. Esos son como presentaciones de los estudios del hermano, pero son un taller que están estudiando jóvenes y que incluso ha puesto Sí. aquí de Monterrey, ha puesto de otras partes donde visitan, pero son talleres. Son talleres, sí. Lo importante que yo creo, y debe ser así, que el hermano ahí, ellos tienen cómo mejorar las voces y luego ya se integran todos, pero no unos solos y los demás escuchando. Ese es lo que tiene que quedar claro, no como en otras que están en Cancún. Ahí sí se ve, yo lo tengo grabado, están en YouTube, están las mujeres, puras mujeres con micrófonos y están cantando, los demás están oyendo. Y en Estados Unidos, hermano, la facilidad es que la parte de la preparación escolar es precisamente el saber su tono de voz y cómo cantar, Sí. incluso de tocar instrumentos, es parte de la educación Sí. escolar de cada persona. Entonces, por eso cantan, pero congregacionalmente, y Eso tienen es lo que escala y saben leer la música. Eso es lo importante, ¿verdad? Pero acuérdense que no todos aquí, bueno, no es obligación, no es bíblico que sea obligatorio. Si lo sabes, ok, ¿verdad? Porque ahí sí te lo dan, pero no todos saben eso. Ahora, a ver. Ahora con lo de la nueva escuela mexicana, precisamente es lo que ya se va a enseñar, música. Entonces, ese va a ser una buena herramienta como parte de arte Ok. para ayudar en esa parte, nos va a servir en las congregaciones. Muy bien. Es una materia. Sí. Bueno, mira, ok. Bueno, entonces, en resumen, se puede educar la voz, pero cuando estemos cantando, todos debemos de cantar, no que nomás unos canten y los otros escuchen. Ese es el resumen para que quede claro, ¿verdad? A ver, Diana. Hermano, pero sí hay que reconocer que es muy notorio cuando una congregación sabe de canto, porque aquí hay congregaciones que hemos visitado y se nota que el canto está muy desanimado, pues apagado, y hay congregaciones que se nota que lo practican, y esa congregación, aunque pareciera que no, sí anima mucho lo que es el culto y sí anima mucho
precisamente vamos a ver un punto de que, por ejemplo, el que conduce los himnos es bien importante porque te decía Hugo que es el motor. Si el que conduce los himnos inicia mal el tono, pues entonces se va a hacer un desbarajuste, ¿ves? Y entonces no le va a preparar el terreno al que viene después de él, que es el que va a dar el sermón. Si por eso es bien importante el que dirige los himnos. Si el que dirige los himnos no los entona y no agarra el tono adecuado y como debe ser, ¿verdad? Entonces ya lo que sigue lo desanima. Y es como dices tú, Diana, es un impacto el canto. Y acuérdense que el canto tiene la misma validez que cualquiera otro de los cuatro. O sea, es tan importante el canto como la predicación, como la Santa Cena, como la ofrenda. Entonces sí está bien claro, hermano. Tiene que tenerse conciencia de que lo que se está haciendo es para agradar a Dios. Esa es la finalidad. Y si no tenemos, la mayoría no tenemos en mente eso, entonces cada quien va. Precisamente es cuando le di los antecedentes, cuando iniciamos el curso de que en Midway, allá en Estados Unidos, por eso inició la primera iglesia de Cristo que se salió allá por 1950 usando instrumentos músicos, porque dice el predicador de ahí, dijo ahí, que era un chillido los que cantaban cada quien por un rumbo. Entonces dijeron, ¿cómo lo vamos a mejorar? Vamos a meter un órgano, y entonces ahí todos se afinaban y ya por eso ya se los dije, es el antecedente de por qué se iniciaron los instrumentos músicos en la iglesia de Cristo que ya se dividió. O sea, David tenía muchos músicos. Sí. Tenían músicos y eran ordenados, seguramente que están bien entonados, bien afinados todos. Y eso pues no impide que nosotros tengamos que estar ordenados, bien acomodados en sus voces cada uno, pero sin tener que tomar protagonismo en un grupo, sino que todos en conjunto estemos en un mismo tono, ¿verdad? Cada voz que le corresponde. Ok. Bueno, mire, a ver. Es muy importante, hermano, sí tener en la congregación y entender que no todos tenemos el don de cantar. Entonces es muy importante que no a cualquiera se nos nombre que vayamos a cantar, porque a dirigir los cantos, porque por ejemplo un servidor, hermano, lo hice en algún tiempo y claramente no lo soy, no es mi don, y eso sí es muy importante. Sí, ese es el otro punto, o sea que el que va a dirigir los himnos debe tener ese don. Acuérdense que todos tenemos diferentes dones y no tenemos que obligar a que todos tengan el mismo don que uno. Por ejemplo, yo les digo, ustedes hagan lo que yo hago, pues no, ¿verdad? No se puede. Cada quien tiene su don y hay que respetarlo. Sí, porque yo tengo un don otra vez repito, de ir a visitación, todos vamos a ir a ese punto, pues el que tenga más su don especializado, ahí denle. Si tú sabes cantar y estás entonado, vas a dirigir como lo están haciendo ahorita, ¿verdad? Ok, vamos a continuar, no, está largo, pero mire, vamos a ver qué son canto a cuatro voces, porque así muchos, ahora vamos a ver las refutaciones contra los que nos atacan. Dice, ¿qué son canto a cuatro voces? Para que entiendan. Generalmente conformado por cuatro voces masculinas, es el canto a cuatro voces, que dan un timbre muy particular a los arreglos que interpretan. Sin embargo, este tipo de ensamble vocal surgió aproximadamente en el siglo XVIII en Inglaterra. Y ahí empezó la canción los himnos a capela. Por eso todos nuestros himnos son a capela. Nomás como información, los canto a cuatro voces es cuando hay bajo, barítono, tenor y contratenor. Yo no me sé mucho de esto, pero eso es lo que tengo aquí. Y las mujeres es contralto, mezzosoprano y soprano. Más para que sepan. Ok. Mire, fíjese bien. Por lo que repito, Dios, fíjese bien, esto es lo bíblico. Dios acepta que cantemos también de oídas. Si yo no puedo entender eso, pues a mí nunca me han entrado las notas así. Entonces, o como se dice popularmente, canto lírico. Porque lo que acepta e impresiona a Dios es el contenido del corazón del cantante y no la belleza del sonido del canto. ¿Sí? Que en realidad produce un efecto placentero a los oídos de los cantantes y de los que los escuchan. Un mudito, por ejemplo,
o tartamudo o algo. ¿Cómo pues tiene que cantar, y él está cantando con el corazón y Dios lo está escuchando. Él no está complaciendo. El canto no es para entretenernos, que quede claro, no es para entretenernos, sino es que para dos cosas: para dar alabanza a Dios y para decir la verdad bíblica, el contenido bíblico de lo que estamos cantando. Entonces, ese es el punto. La otra, las Escrituras nos exhortan a que debemos siempre, como dice David y como están diciendo ustedes y Diana, intentar mejorar cualquier actividad en el sentido de presentarla correctamente. Tenemos que presentándola correctamente. Por eso están los talleres. Pero las Escrituras, fíjense bien, las Escrituras no demandan, no te dice que que te especialices en tu voz. O sea, que tú tienes que saber nota. Dice, no demandan que se siga cierto modo o ciencia actual de cantar, sino que se cante, otra vez repito, con gracia en nuestros corazones. Colosenses 3:16. Ese es el punto. Cuando los cantos se cantan en partes, cantar a 4 voces, sigue siendo un hecho que la congregación todavía está cantando y por lo tanto cumpliendo con el mandamiento del Señor. El uso de coros y solos no cumple con este aspecto de la oración cristiana. Otra vez repito, coros, que nomás ellos canten y que los demás no. Eso no, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Dios declaró que la congregación debe cantar, pero no dijo qué estilo de música debe usarse. Por lo tanto, mientras se haga el canto, entonces cumplimos con el mandamiento de Dios, con la voz que tengamos, intentando mejorarla, ¿verdad? Pero si tú la tienes así, pues como dice el hermano Jesús, pues no podemos dirigir. Yo tampoco puedo dirigir un himno. Allá en Nuevo Laredo, yo le he ayudado a mi papá cuando estaba chamaco, pero yo no me sabía el tono. Si yo lo cantaba, nadie me seguía. Entonces él me daba el tono. Ya ven que los predicadores casi son buenos para cantar. Entonces él me daba el tono y ya yo lo agarraba, vamos. Pero yo nunca pude. Y así estaba. Entonces, y esa es la característica de cada quien. A ver. Aquí un detalle que hay es que a veces cuando se canta en voces, está uno más concentrado en llevar la voz que le toca y se nos olvida ya el contenido porque estamos pensando en lo cantemos bien. estás diciendo. Sí, lo estoy. A ver, otra vez. Que a veces por ir pensando más en llevar el tono, ya en los acordes y todo, ya no estamos pensando en el contenido. Entonces ahí sí caemos en un error. Eso es lo importante que estás diciendo. Correcto. O sea, no debemos caer en eso. Sí, pero otra vez, sí, lo podemos mejorar y todo está correcto. Ok. ¿Está permitido el uso de coros y solistas en la iglesia de Cristo? Fíjese bien. Esos nomás que no le pongo voz, pero se están cantando Iglesia de Cristo a voces y con órgano. Ahí le están metiendo música. Y son según ellos, Iglesia de Cristo, ¿verdad? Muy bien. El entretenimiento, fíjense hermanos, ¿por qué hay ahorita tanto de eso, con música y coros? Pues así está la cosa, ¿verdad? El entretenimiento, ¿por qué? Porque quieren ellos que se anime, ok, está bien. Dice, pero mezclan unas cosas, miren, secularizan. Dice, el entretenimiento musical está invadiendo a la iglesia de Cristo. La tendencia de la música instrumental, vamos a hablar de la música instrumental, fue la de secularizar la música de la iglesia, haciendo que la música le diera el gusto al mundo y no a Dios, lo que tú dijiste ahorita, logrando que el canto animara a las personas por medio del uso de coros, solistas y equipos de alabanza. Los equipos de alabanza son personas que se saben las notas y cantan muy bonito, se les dan micrófonos y ellos están distribuidos para reforzar la voz de la congregación, pero la realidad es que se están luciendo. Entonces dice equipos de alabanza que se lucieran frente a la congregación. Entonces miren, secularizar quiere decir que se abandonen los principios y comportamientos bíblicos. Secularizar quiere decir lo contrario a lo espiritual, a lo bíblico, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, hermanos, es muy importante que lo tengamos. Mire,
aquí voy a poner un resumen corto, ni los instrumentos mecánicos de música, ni los coros, ni los solos, son formas de música aceptada por Dios en la adoración congregacional. Por eso nosotros el canto de aquí es congregacional. La ofrenda que se recoge es congregacional. La ofrenda que se recoge es congregacional, le pertenece a Dios. Entonces, el canto que hacemos nosotros es congregacional, no de que yo solo. Ok, entonces, fíjese bien. Otras innovaciones, hermanos, que estamos detectando. Hay muchos que baten palmas. Dice, baten palmas con las manos. Otros golpean el pie en el piso, llevan el ritmo así, y se oye. Las otras tararean la melodía. Mire, fíjese bien, hay coros en Querétaro, por allá, no sé, y hay himnos que están circulando y le hacen, no expresan voz. ¿Ves? No se han fijado, y le hacen así. Entonces, y hay otras imitaciones vocales de instrumentos musicales. Estos son igualmente no escriturales, para que quede claro. Entonces, ahora sí vamos a definir qué es coro y qué es solo. Aquí está la clave, qué es coro y qué es solo. Fíjense bien. Los historiadores de la iglesia registran el uso de coros en fecha posterior al primer siglo y describen, fíjense bien, ¿qué describen? Que en la adoración en las iglesias del primer siglo, las alabanzas a Dios era vocal, sin el uso de instrumentos músicos. Ahí no dice en el Nuevo Testamento, que es lo que nos rige, que Pablo o que el Pedro, y que tenían ellos instrumentos músicos, o que tenían arpas. Ya vimos el domingo pasado todas las refutaciones para esos textos de Apocalipsis 14:2 y Apocalipsis 15:2, el uso de arpas, que como en el cielo hay arpas, quieren que en la tierra también haya arpas, pero porque dice el Apocalipsis y que es parte del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento se hizo para regir en la tierra, no en el cielo, porque en el cielo no se bautizan, no se predica, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Entonces, ellos empezaron la música siglos después, pero ya la iglesia era apóstata. Acuérdense, dice, mire, aquí va la definición, fíjense bien, un sol o un coro por definición, ¿qué es lo que hacen? Excluir. ¿Qué quiere decir excluir? Dejar fuera al total colectivo, es decir, al resto de los miembros de la asamblea. Nosotros ahorita estamos en la asamblea, que es lo que quiere decir eclesía. Entonces, un sol o un coro dejan fuera o excluyen al total colectivo. ¿Por qué? Porque nomás ellos cantan y los demás escuchan. ¿Y qué dice Efesios 5:19 y Colosenses 3:16? Enseñándonos, exhortándonos unos a otros. Por eso, cuando se está cantando, debemos cantar todos, luego, todos, porque si no, nomás cumplimos 4 actos de adoración. Y como dijiste tú, David, también. Entonces, así estamos. Mire, ¿qué hace un solista? Ahí ven unas señoras ahí con sus micrófonos. El solista del momento, o el coro, o cualquier otro número selecto de cantantes, se aíslan a sí mismos con el fin de presentar un programa. Presentan hasta himnos especiales, de música especial, ya sea uno o varios cantos. Y luego convirtiéndose esto en una adoración no bíblica en la casa del Señor. Ahí ya se echó a perder todo. Entonces, pero ¿en qué se basan? Ahora sí vamos a ver la parte. ¿En qué se basan ellos? Supuestamente dicen que son iglesias de Cristo, pero ¿en qué se basan? Fíjense cómo analizan la palabra cada uno. De Efesios, de 1 de Corintios 14, 15 y 26. Dicen que Pablo, fíjense lo que dice, en 1 de Corintios 14, 15 al 26, se refería a que había solistas cantando en la adoración a Dios, porque en esos pasajes usa el adjetivo cada uno. Mire, en el primer siglo, acuérdense que había los dones espirituales, que es diferente del don del Espíritu Santo. A ver, ¿cuáles son los dones espirituales? Son 9, ¿verdad?
Y eso era nomás para ciertos miembros del primer siglo. Y el don del Espíritu Santo, ¿para quién es? Everybody, ¿verdad? ¿Cómo? Con el bautismo. Sí, se recibe todo el que se Con el bautiza. bautismo en agua. En agua, exacto, en total, por inmersión. Perfecto, hermano. Fíjese bien, dicen que Pablo, en 1 de Corintios 14, 15 y 26, se refería a que había solistas cantando en la adoración a Dios, porque en esos pasajes usa el adjetivo cada uno. Hagan de cuenta que en el primer siglo, antes de que Pablo usara las regulaciones de que la mujer no debía cantar en la asamblea mixta, ya lo vimos, pues había unos que recibían profecía. Y a veces se les revelaba un himno y ellos lo cantaban. Esos eran los primeros directores o conductores de canto. En el primer siglo había como hubo, así que ¿qué pasa? En el primer siglo había uno, pero ese tenía una profecía que lo recibía. Recibía esa profecía porque así estaba. Todavía la Biblia no estaba totalmente revelada. Acuérdense, iba poco a poco. Todavía no estaba el canon completo. Ok, entonces ese es el punto, que ellos se basan en cada uno. Hermano, sobre los dones espirituales, ahí están en Efesios 4:11. En Efesios 4:11 eran específicos para ellos. Y muchos de los actuales agarran esos dones como si fueran para nosotros. Ahorita lo vamos a describir, sí. Agarra el de milagros, el de sanidades, ¿cómo se dice? La interpretación de lenguas, ¿ves? El discernimiento de lenguas, de espíritus, del espíritu. Bueno, ahorita lo vemos. Qué bueno que dice eso. Dice bien, veamos cómo aclaramos su conclusión de lo que ellos dicen que se basan en cada uno. Porque cada uno, dice que cada uno, el que tenía el don de profecía, había varios dones, como vamos a ver ahorita, y el que tenía el don de que por medio de un canto él iba a explicar algo, pasaba al frente. Entonces dice, no, pues entonces nosotros también hacemos eso. Pero vamos a ver, fíjese cómo está. Dice, en primer lugar dice 1 de Corintios 14, 15 y 26. ¿Qué pues? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ese dice el versículo 15. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno, fíjense bien lo que dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, son los dones espirituales. Donde dice, tiene salmo, quiere decir que lo iba a cantar o lo iba a leer. Fíjense bien, dice, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y de ahí se agarra, por decir, cada uno. Fíjense bien, y lo dice, sin embargo, la pregunta de Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? Y su correspondiente respuesta de que se hiciera todo para edificación, viene en medio de una reprimenda que el apóstol les daba a los santos de Corinto, los cuales abusaban, fíjense bien, abusaban de los dones espirituales que estaban a su disposición. O sea, el apóstol Pablo ya los estaba regañando, porque ellos se creían más importantes que los otros. Porque no, yo tengo este don, y empezaban ellos al egoísmo. Entonces, pero el apóstol Pablo estaba dando una reprimenda. Entonces dice, es apropiado buscar autoridad bíblica, porque todo lo que nosotros hacemos debe ser con autoridad bíblica. Dice, es aprobado buscar autoridad bíblica para permitir el uso de coros y solos en la adoración cuando el texto se refiere a una reprimenda. Él estaba regañando a los hermanos. Aparte que esos dones, como el de cantar salmos y todos esos dones, eran dones espirituales, ya se acabaron. Ahorita ya no hay. Esa también es una refutación, eso. Ya se acabaron. Ahorita los vamos a ver. Entonces ya no tienes por qué ya no vas a recibir tu inspiración para que tú les cantes como le hacían en el primer siglo. Fíjate bien, dice, Pablo usó el adjetivo cada uno porque los hermanos de Corinto, fíjese bien, por el abuso que le daban a los dones recibidos, mostraban un individualismo egoísta. Ese es el punto. ¿Ve? Entonces, fíjese bien, ahí va. Aquí viene lo que usted dijo, hermano. Algunos usan 1 de Corintios 14
para abogar por los solos. Solos quiere decir que yo vengo y canto mi canción yo solo y ustedes me van a escuchar. Dice, sin embargo, debemos recoger lo que se dice en el verso 26. ¿Por qué? Porque la suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, 160, como te dije, Roberto, tienes que ver el contexto y todo eso. ¿Qué dice arriba y qué dice abajo? Dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Pero, ¿a qué se refiere lo que estaba diciendo él? Al ejercicio de los dones espirituales. ¿Cómo debían ejercerlos? ¿Ves? Porque estaban abusando, había un individualismo egoísta. Entonces, aquí viene lo que dijo usted, hermano. Miren, dones espirituales, nomás para tenernos en la mente como miembros y varones, aprendan a las mujeres. Dones espirituales, ¿cuáles son? ¿Y qué es don del Espíritu Santo? La hermana ya Rafaela dijo, el don del Espíritu Santo lo tenemos los que fuimos bautizados en agua por inmersión total, ¿verdad? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos los que fuimos bautizados, tenemos el don del Espíritu Santo. Pero los dones espirituales, eso nomás ciertas personas tenían ciertos dones espirituales en el primer siglo y ya se acabaron. Mira, dice, no hemos de confundir el don del Espíritu Santo de Hechos 2:38, que es cosa prometida a todo cristiano, y los dones espirituales dados a ciertos cristianos en el siglo I. Mira, como una parte aquí dice, dones espirituales están en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Número 1, palabra de sabiduría. En el primer siglo unas personas tenían palabra de sabiduría, otros palabra de ciencia, otros de fe, otros de sanidades, otros de milagros, otros de profecía, otros discernimiento de espíritus. ¿Por qué tenían ese don? Porque había uno que se paraba y decía, no, yo tengo el cierto don del espíritu, y era falso, para que supieran distinguir entre los falsos espíritus que tenían esas personas. Discernimiento, ¿qué quiere decir, David? Discernir quiere decir analizarlo, ¿verdad? Separar, diferenciar. Entonces ese es un don. Diversos géneros de lenguas. ¿Qué quiere decir? Que hablaban varios idiomas. No lenguas estáticas, o glosólanas, o sea que son intangibles, que no se entienden, eso no. Allí sí sabían los idiomas, porque cuando cuando el aposento alto, cuando llegó el Espíritu Santo, hablaban en diferentes idiomas, y eran pescadores. Bueno, y diversos géneros de lenguas, y hay otros que, ok, yo tengo cierta lengua, pero tenía que haber intérpretes, la interpretación. Son los 9 dones. A ver. Y los dones espirituales los dio directamente Cristo. Exactamente. ¿Sí? Y eso, los dones espirituales ya no están. Nosotros ahorita tenemos en Romanos 12, 6, por ahí. A ver, hermana. Sí, hermana, pues es que esas iglesias pentecostales, como usted dice, hermana, son no escriturales. Ellos están afuera, ¿verdad? No están de acuerdo a la doctrina de Cristo. Entonces, así está. En Romanos 12 nos está diciendo ahí que todos tenemos diferentes dones. Unos el de servir, otros el de presidir, otros el de enseñar. Son 6. ¿Ves? Esos sí son los actuales. Dice bien, dones actuales. El de presidir, el de la misericordia. En Romanos 12. Ok. En 1 Corintios 14, 26 hace referencia a que es posible que hubiera en esa iglesia del primer siglo alguien con el don milagroso de cantar una alabanza que se le había revelado divinamente. Es lo que les digo, son los predecesores de los hermanos que quieren que los que dirigen los cantos, esos son, porque había en esa gente de ahí del primer siglo, hermanos, había esos que tenían ese don, pero por lo que simplemente esa persona cantaba un himno o alabanza unido y seguido por toda la asamblea, lo cual vendría siendo un equivalente rústico primitivo de lo que hoy es un director o conductor de himnos. Ya había desde el primer siglo, y así era. Entonces, ese es el punto. Ok. Ahora, los que abogan por tener coros y solos en el culto sostienen que el significado de los pasajes
Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 permiten tal uso. ¿Qué dice Efesios 5:19? Y se lo recordamos: hablando entre vosotros con salmos, cánticos, himnos, cánticos espirituales. Otra vez, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lo que dice enseguida: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ya lo vimos. Y Colosenses 3:16, fíjense bien, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos. Eso es lo que hace el himno, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Si usted está callado, nomás está viendo el coro, oyéndolo, pues entonces ¿qué enseñanza? La guitarra está tocando, ¿qué enseñanza está dándote? ¿Te estás luciendo? ¿Tú? ¿Ves? Entonces estás opacando a Cristo, entonces al Señor, a Dios, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese es el punto. Dice, por ejemplo, fíjense bien, aquí está la cosa, miren, aquí está. Dice, algunos dicen que si un individuo sabe hablar o leer a la congregación, él o ella pueden también cantar. Están mezclando, Javier. Acuérdate que en ciertas congregaciones, parte del culto, pasa un hermano a hacer una lectura bíblica. Está correcto. Cuando pasa el varón a hacer la lectura bíblica, todos escuchan. ¿Sí? Dice, pero cantar, dice, por ejemplo, algunos dicen que si un individuo sabe hablar o leer a la congregación, ellos también pueden cantar. Así como ellos pasan a leer un salmo, pues yo también canto, voy a cantar un salmo, lo mismo, y así le hacen las iglesias no escriturales. Yo me sé un himno solo, que yo lo sé cantar muy bonito y me quiero lucir, paso y ya doy cuenta que yo estoy haciendo lo equivalente a leer un salmo, a leerlo, pero yo lo canto. ¿Ves? Y acuérdense que cantar ya está, porque cantar dice unos a otros, no tú solo. ¿Ves? Entonces dicen que no hay diferencia significativa en cantar y decir alabanzas. ¿Ves? Entonces está enredado, hermanos. Así que dice, es verdad que los que dicen los textos mencionados comparten un factor común. Todos enseñan y amonestan, ok, pero no son iguales. Aquí te va, Javier, fíjate bien. El canto se hace de manera que cada uno de la asamblea participa al mismo tiempo. Fíjate, al mismo tiempo es el cantar. Mientras que por definición y por diseño en la predicación o en la lectura no puede y no deben intervenir todos al mismo tiempo como en el canto. Solo interviene la persona que da la lectura o la que da la enseñanza o la que predica solamente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, David? ¿Tú, Javier? ¿Verdad? Cuando tú estás predicando, pues ni modo que el otro te esté hablando así, pues ya. ¿Ves? Entonces, y en el canto sí son todos juntos. Hay que diferenciar ese punto. Ok. Mira, dice, los que abogan por tener coros y solos en el culto sostienen que el significado de los pasajes de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 permiten tal uso. Aquí va. Si no hubiera autoridad separada para cada uno de los actos del culto de adoración, ¿qué se crearía? Una confusión y hubiera una violación directa al principio de paz y de orden que debe ser mantenido en la adoración pública. 1 Corintios 14:40. ¿Qué dice 1 Corintios 14:40? Pero hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Si hubiera una confusión, es lo que estamos evitando, lo que se está evitando. Una simple lectura imparcial de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, así sin meterse en tanta complicación, deja al lector con un cierto sentido de lo que Dios quiere, que la iglesia se congregue y canten juntos. Te estoy repitiendo para que se nos quede. El lector imparcial no tendrá la impresión de que Pablo estuviera incitando a que hubiera coros y solos en la adoración a Dios. Eso no está correcto. Entonces ya quedó esto, ya vimos los dos textos. Mire, aquí es donde, David, fíjate bien.
Es otra objeción. Ya se me va a acabar, pero voy a ver. Es otra objeción de los partidarios de esa música especial. Es para aquellos que se oponen a los coros o solos en la adoración. Dicen que cuando cante la congregación entera, esta debe cantar cada palabra simultáneamente. Mira, ¿verdad? A ver, ¿cómo está? Hay unos himnos que nosotros cantamos y luego en segundos después haces una... Sí. Por ejemplo, en el himno que cantábamos al inicio, Hugo lo va a tener más presente, el 89. Si tiene ahí a la mano el himno, pues lo va a poder corroborar. A ver, el 89. Dice, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Sigue la tercera y cuarta línea, y luego en el coro aparece grande gozo, y si se fija abajo dice para mí. Luego termina con Juan hermoso, y luego abajo aparece con Jesús. Eso es lo que está en... A ver, entonces para ti todavía haznos el favor, y luego haces la otra voz que para mí. Voy a ver si Bueno, no manda. tengo la voz. Grande gozo, y luego canta el tenor y bajo, en su tono obviamente. Grande gozo para mí. Él dice Esa parte. y en eso se basan, entonces ahora sí, en eso que les dije, en eso se basan los que nos atacan. Dicen, no, si dices tú que canten todos unos a otros, canta todos simultáneamente, que no hagas ese punto que estaba explicando él. Y dice, bien, ahora vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice? Dice, esto, como usted lo puede ver rápidamente, excluiría a que se cantaran los himnos que se componen de partes predominantes de bajos o altos, en los cuales algunos cantantes tienen unos cuantos segundos de silencio mientras que los otros cantan, lo que explicó David Figueroa ahorita. Entonces, ese es el punto, dice. En otras palabras, mientras nosotros decimos a ellos que usan coros y solos, ustedes no pueden tener coros y solos, ellos nos dicen, pues ustedes no pueden cantar en armonía a 4 voces, o sea que no puedes hacer ese silencio. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, ya les expliqué que son cantos a 4 voces. Mire, el canto debe ser, ahora sí ya bíblicamente, el canto, repito, debe ser para agradar a Dios y debemos cantarle ordenadamente. Además, cuando se puede cantar en armonía, los bajos, los altos y todas las voces de la congregación se cantan el uno al otro. Estamos cantando del uno al otro, eso sí es a fuerza, ¿ves? El uno al otro, mientras que cuando los solistas o los coros dan una presentación, se excluye al resto de la congregación, la cual permanece callada. Nosotros hacemos eso, pero no estamos callados, estamos contestándonos. Pero cuando están todos en silencio absoluto, ahí sí hay problema. Yo voy a terminar aquí para después vernos qué vemos. Mira, a ver. Una pregunta. He visto que algunas congregaciones casi no usan el binario de cantos espirituales. Ellos a veces tienen, o ya hicieron un binario nuevo que son diferentes a los que vienen en el binario negro. O sea, algunos dicen que porque las sectas o otras congregaciones, otros lugares también cantan estos mismos himnos. ¿A qué se debe esto? Mira, les voy a decir, la mayoría de los cantos que tiene W. Tripp, ¿verdad? El autor, el que tiene los derechos, muchos de esos himnos, tal como soy, todos esos se inventaron en el siglo XVIII y XVII. No eran escriturales las personas, no eran de la Iglesia de Cristo. Pero el contenido que tienen, ya analizado, ¿verdad? Ya analizado, sí encaja a la verdad bíblica, que es otro propósito del canto. ¿Cuál es el propósito del canto? Alabar a Dios y que tenga contenido y verdad bíblica. Ellos analizaron eso y entonces tiene contenido bíblico, se puede cantar tal como soy, etc. El libro número 1, Iglesia de Cristo,
yo lo sé de muy buena fuente, el hermano Severiano Valdés, que ahí dice su nombre, él corrigió algunas cosas y quitó la cuarta estrofa porque no quedaba en el contenido para ese himno. Por eso es bien importante, David Cuellar, que los himnos, checarles, que tengan enseñanza y ¿cómo se dice? Sana doctrina. Por eso hay que revisar los himnos que cantamos. Exacto. Bueno, y también los maestros, y todos, ¿verdad? Los maestros, más que nada, porque el dirige a lo mejor no tiene ese don de enseñanza, él tiene nomás cómo conducir, pero mira, para eso están los ancianos, pero no hay, pero están los varones más espirituales, están Otoño, todos los varones son los que deben estar bien al corriente y revisar, las hermanas también, donde hay falla. Como David sabe cuáles son, él ya tiene clasificados, pero muchos quieren hacer a sus propios himnos, ¿ves? Y ahí está, pues por eso, repito, el propósito, y con esto cierro, el propósito de cantar es alabar a Dios y que tenga verdad bíblica, sana doctrina. A ver. Contenido bíblico. A ver. Cantaré yo a Jehová, porque sea magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa es una verdad bíblica. Lo que él ha hecho es eso. ¿Qué texto es? Es Éxodo capítulo 15. Bueno, está correcto. Todo el canto se habla de los hechos que hizo Dios y es un contenido bíblico. Eso que se les debe quedar en la cabeza, hermanos. Verdad bíblica. Mira, ya con esto termino y le vamos a seguir la otra semana si Dios quiere, pero siempre hay que decir si Dios quiere. Dice, los equipos de alabanza son hombres y mujeres que se colocan frente a la asamblea o esparcidos a través del auditorio con sus propios micrófonos para reforzar y enriquecer el canto congregacional. Sin embargo, muestran una ostentación y lucimiento personal que están fuera de la voluntad de Dios. Pasan aquí, ahí están unas mujeres, todas uniformadas y bien arregladitas y todo, pero ahí ¿qué están haciendo? Un lucimiento personal que está fuera de la voluntad de Dios, aparte que ellas cantan solas, no están cantando los demás. Entonces, en lugar de ello, otras congregaciones, como dijimos al principio, congregaciones de la Iglesia de Cristo que llevan la sana doctrina, tienen su taller de cantos, fuera del horario de culto de adoración, con el propósito de aprender a cantar en forma ordenada los himnos, como lo hacen, como me está diciendo Nora, en Elgin, que no son, ellos cantan solos, sino que es como taller. Aquí aclaro, es como taller, así sí está correcto, de acuerdo a la palabra. Entonces, hermanos, aquí le paramos. Dado que Pablo dijo que los dones espirituales cesarían, ningún hombre tiene un salmo inspirado para cantar hoy. O sea, los que dicen, no, es que en el primer siglo había los predecesores de los que dirigen himnos, pero ahorita ya se acabó. Entonces ya no tienes tú una inspiración, ya nadie tiene inspiración para que cante un salmo a los demás. Entonces ya con eso los aterrizamos. Dice, no se ha encontrado la escritura que autorice a una persona o un grupo de personas a cantar para la iglesia los salmos, himnos y cánticos espirituales, que todos tenemos el derecho y el deber de participar en la adoración de Dios. Porque dice 13:9, este es bien importante, fíjate, dice 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué quiere decir? En parte conocemos. Estaba diciendo en el primer siglo, como en el año, vamos a decir, el 50. Todavía no estaba el canon completo, que es la Biblia. Quiere decir que las verdades de Dios se revelaban a la iglesia primitiva en partes. Y no todo de una vez, porque después vendría lo perfecto. ¿Ves? Y aparte está diciendo que eso se acabaría. Entonces ya no hay nadie que pase a cantar un salmo solo. Ya con eso refutamos ese punto. ¿Qué pasa con los solos hoy? ¿Ok, hermano? Dios